Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, una hora con don Pío Moa, repasando, echando un vistazo atrás en la historia, pero todos los días, como siempre, también tocamos algún tema de actualidad. Don Pío, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos también un editorial, ¿no? Sí. Analizando la situación actual y luego hablaremos sobre Gibraltar. Sí. Bueno, por una parte, en fin, el aspecto puramente momentáneo, que es que si en unos sitios gana unos, en otros otros, el premio de consolación de Madrid, pues bueno, pero lo importante es darse cuenta de qué es lo que realmente está entrando en juego. Porque lo que está ocurriendo en España es bastante similar a lo sucedido en 1936, después de unas elecciones fraudulentas en febrero, ¿no? Aquellas elecciones pues fueron propiciadas, no hay que olvidarlo, por el derechista de centro Alcalá Zamora. Suele ser la derecha la que arma todos los líos, porque la República llegó también por un autogolpe de la derecha, autogolpe de los monárquicos, ¿no? Alcalá Zamora fue uno de los máximos responsables de la guerra, que originó con aquellas elecciones, pues dieron lugar a un verdadero asalto a la legalidad republicana por el Frente Popular, un asalto que desembocó en la guerra civil, que en realidad fue la reanudación de la guerra civil, porque ya la habían iniciado las izquierdas y los separatistas en octubre del 34, como hemos visto en muchas ocasiones, pero que una gran parte de la gente no sabe porque se oculta, ¿no? Bueno, en la actualidad está ocurriendo algo semejante. Zapatero emprendió la demolición progresiva de la democracia y de la unidad nacional con sus leyes tiránicas, su tipo de memoria histórica, de género y tal, ¿no? Su rescate de la ETA y el impulso renovado que dio a los separatismos. No hay que olvidar que, por ejemplo, la nueva Constitución catalana que sigue en vigor, a pesar de que ha sido declarada inconstitucional y que actualmente ha dado lugar a separatismo abierto, al golpe de Estado, pues ¿cómo se dice? Esa autonomía, esta nueva autonomía, pues fue organizada, fue impulsada por los socialistas en Cataluña, no por los separatistas, ¿no? Bueno, el papel de Alcalá Zamora lo ha cumplido aquí el PP de Rajoy y los suyos, que han empeorado al de Aznar, que ya hizo bastantes tropelías en relación con los separatistas, aunque tuvo el acierto en relación con la ETA, ¿no? Uh-huh. Bien, estos políticos los del PP, se han plegado sistemáticamente a las exigencias y a las ilegalidades de los separatistas y a las leyes totalitarias de Zapatero, y con ello han debilitado de tal modo la democracia que sus enemigos, los enemigos son la izquierda y los separatistas, ¿no? Pues estos enemigos que no pudieron liquidarla con la llamada ruptura en 1976, se sienten ahora capaces de ir a por todas, es decir, a por la desintegración del país, a por la monarquía, a por la Iglesia y a por las libertades más elementales. Todo ello es herencia del franquismo, ¿no? Uh-huh. Bien, este es el programa del doctor y de los separatistas, que puede llevar a salidas imprevisibles, incluso violentas, ¿no? Bueno, una de las causas por las que ha triunfado en las elecciones el nuevo Frente Popular ha sido la equivocada estrategia de unidad de la derecha contra el PSOE. A lo largo de décadas, pocas políticas han resultado más nefastas que el mito de la unidad de la derecha y el voto útil. La labor del PP en todos estos años ha consistido en seguir las políticas de izquierda y separatistas y neutralizar cualquier resistencia a ellas. Como bien decía Vox hace tiempo, España es el único país occidental en que no existe una derecha. También lo decía Stanley Payne. Es verdad, la derecha en España es un apéndice de la izquierda y los otros, ¿no? Bueno, pues las 1000 felonías del PP han hecho quebrar por fin el mito de la unidad. Y no hay, ni puede haber esa unidad que predican los ingenuos entre el PP, Ciudadanos y Vox. Empezando porque se disputa en el mismo electorado y porque para Vox, que es el partido emergente y por fin alternativo, pues esa unidad significaría su desaparición. El PP es muy consciente de ello y toda su estrategia se ha centrado en fagocitar a Vox. Insistir en la unidad, en una unidad que no existe en los hechos, es entrar en el terreno de los sueños, que casi siempre lleva a la pesadilla. Muy bien, al contrario, Vox
y los españoles, a Vox y a los españoles en general les conviene recordar todas las fechorías del PP y guardar las distancias con él y con Ciudadanos. Solo después de unas elecciones, pero no antes, podría llegar a acuerdos comunes y parciales con ellos, por ejemplo, echar a Carmena del ayuntamiento, ¿no? Dice, un programa alternativo solo puede condensarse en un lema: más España y más democracia, porque las dos están en serio peligro por las mafias políticas que han venido desgobernando la nación. El lema puede explicarse muy claramente y puede concretarse en una serie de medidas clave. Por ejemplo, como una democracia puede haber leyes como la de memoria histórica, es una ley norcoreana, ¿no? Bueno, pues de momento Vox es un partido prometedor, pero por ahora demasiado débil para detener las fechorías del doctor y compañía, que serán apoyadas de un modo u otro por el PP y en parte por Ciudadanos, ¿no? Y se debilitará más si acepta la política unitaria. Existe, no obstante, una posibilidad de que el Poder Judicial esté a la altura de su dignidad y paralice los desmanes del doctor y compañía que ya se anuncian por todas partes. O sea, de momento el análisis de la situación no puede ir más allá. Hay cierta esperanza en un auge de Vox y sobre todo en el Poder Judicial de momento, ¿no? Bueno, pues por volver a los orígenes, al morir Franco, la izquierda y los separatistas parecían haber aprendido la lección de la historia. Pero no ha sido así. Simplemente se encontraron demasiado débiles ante la brillante herencia del franquismo y se han dedicado a ir demoliéndola tenazmente hasta llegar a la situación actual de golpe de Estado permanente. Y esto lo han hecho, insisto, con la complicidad de la derecha de centro y con el error de base de la derecha llamada extrema, que vio desde el principio el peligro, pero seguía anclada en concepciones de los años 30 y no entendió que el pueblo, por abrumadora mayoría, había elegido la democracia desde y no contra el franquismo. Ni entendió tampoco que la lucha contra la izquierda y los separatismos debía realizarse desde y no contra la democracia, para lo cual se partía de excelentes condiciones, debido a la decisión democrática abrumadora del referéndum del 76, que ha sido intencionadamente olvidado por todos los partidos, y que establecía aquel referéndum una continuidad entre el franquismo y la democracia, y excluía las pretensiones rupturistas de enlazar con el Frente Popular y la República. Pero ahora, después de tantos años, pues vuelven a cobrar una fuerza más que alarmante estas pretensiones rupturistas. Bueno, esto respecto a la situación actual. También quería usted comentar algo sobre Gibraltar. Sí, porque estamos unas pocas personas, espero que seamos más pronto, tratando de llevar a cabo una labor de concienciación de lo que supone el problema de Gibraltar. Hablando también un poco de todo, hay que preguntarse por qué nadie exige la publicación de las actas de las negociaciones clandestinas entre la banda de Zapatero y la banda de la ETA. Esto debería ser una exigencia permanente. Tampoco nadie pregunta a Zapatero esas labores de intermediación con la tiranía de Maduro. Tenía que preguntarle, ¿a usted le paga algo el gobierno de Venezuela por hacer esas labores? Y de ser así, ¿cuánto? Son preguntas muy lógicas y tendría que contestarlas. Y de ahí tendría que haber una investigación. Bueno, vamos entonces. Lo que hemos hecho es un manifiesto que voy a leer brevemente, que sería un punto de partida sobre Gibraltar. España soporta la única colonia en Europa, una colonia que invade precisamente el centro estratégico de su eje defensivo Canarias-Gibraltar-Baleares. El hecho exige una reflexión en profundidad, porque los gobiernos españoles, sean del PP o del PSOE, se declaran amigos y aliados de la potencia invasora, que es un caso único en el mundo, lo que igual automáticamente convierte a España en un país satélite y sin intereses internacionales propios. Esta posición, que hoy no toleran países del llamado tercer mundo, se concreta también en intervenciones militares bajo mando ajeno, en lengua ajena y por intereses ajenos. Recordemos las acciones en Yugoslavia o Kosovo contra un país en proceso de disgregación por fuerzas internas y externas, cuando la propia España sufre hoy precisamente fuertes tensiones disgregadoras. O sea, ¿qué se nos perdía a nosotros en ese conflicto? Nada. Era un conflicto que se puede volver contra nosotros, ¿no?
O piénsese en las costosas intervenciones sin salida en Afganistán, un país absolutamente lejano a nuestros intereses, o en Libia, que dejó al país sumido en una guerra civil y un caos que continúa, con cientos de miles de víctimas y de huidos que han agravado las crisis inmigratorias en Europa y en la misma España, o la presencia de aviones y tanques españoles amenazando y provocando por cuenta ajena a Rusia, un país con el que no tenemos ningún conflicto, como lo tenemos en cambio con el país que invade nuestro territorio y que causalmente es la segunda potencia de la OTAN en estrecha vinculación con la primera, es decir, con USA. Inglaterra y USA tienen una relación muy especial, de todo tipo. Y es por cuenta de ellos por los que España está provocando a Rusia. Con Rusia no tenemos ni grandes intereses comunes ni ningún conflicto. Entonces, en fin, debe recordarse que en los años 60 España obtuvo en la ONU una gran victoria política al reconocerse la obligatoriedad de devolver Gibraltar a España. Como dada la arrogante negativa de los invasores ingleses a cumplir la resolución, el gobierno español cerró la frontera con la colonia, aislándola y convirtiéndola en una ruina económica, con coste político y moral añadido y creciente para los ocupantes. Esta política, que habría dado fruto con el tiempo, fue radicalmente invertida por la casta política actual, que anuló aquella victoria, abrió la verja, multiplicó las facilidades a los invasores y convirtió la colonia en un gigantesco emporio económico de empresas opacas y contrabando masivo, con cuyas ganancias ejerce una auténtica colonización sobre el entorno, ha hundido su economía, es la zona de más paro de España, la llenado de droga y de mil cosas más, ¿no? Y además con una corrupción sistemática sobre políticos, periodistas, abogados y jueces, no solo en el entorno andaluz, sino en toda España. Esto se olvida. Eso se olvida. Sí. Gibraltar ha albergado reuniones de grupos separatistas españoles y no hay duda sobre la intención de Londres y la colonia de jugar con los problemas internos de España para mantener a toda costa su presencia ilegal, humillante y parasitaria en el Peñón y su entorno, ¿no? El caso de unas clases políticas que no solo admiten la invasión de su territorio, sino que multiplican los gestos de sumisión y las zalamerías hacia el ocupante, es quizá único en el mundo. Y no se entiende sin otros rasgos, también únicos, de esos partidos y gobiernos. Pues ninguna otra nación soporta gobiernos que, en lugar de hacer frente a los separatismos disgregadores, los ha alimentado, financiado y promovido durante décadas hasta volverlos extremadamente peligrosos, vaciando de Estado dos regiones, Cataluña y Vascongadas, y creando una situación de golpe de Estado permanente desde una de ellas, Cataluña, cuyas autoridades se declaran en abierta rebeldía contra el resto del país. Esos gobiernos, sean de derecha o de izquierda, han incumplido 1000 veces los puntos más elementales de la Constitución, que garantiza la unidad nacional y de la democracia, amparando toda clase de ilegalidades, acosos y propagandas contra quienes les resisten. Gobiernos, de PP o PSOE, que declarándose demócratas han propiciado leyes totalitarias de estilo comunista, como la de memoria histórica, hay que insistir en esto porque es muy importante, ¿no? Y han propiciado ofensivas contra los derechos de las personas, como las leyes de género. Gobiernos que vienen entregando ilegalmente la soberanía española a una burocracia no representativa con sede en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante un asunto menor, pues Gibraltar se conecta estrechamente con todos los demás problemas de fondo creados por la actual casta política y que no cesan de agravarse. Porque ya he dicho en otras ocasiones que en la transición se cometieron muchos errores, pero que en principio podían haberse corregido. En lugar de corregirse, se han agravado, ¿no? Bueno, el problema de Gibraltar no tiene solución militar, pero tampoco la necesita. Es indudable que España tiene todas las bazas, sean económicas, políticas, morales o internacionales, bazas que han utilizado los gobiernos del PP y el PSOE no a favor de los intereses de España, sino de los ocupantes, procurando al mismo tiempo que la intolerable y escandalosa situación quede en la ignorancia para la mayoría de la gente, o sea considerado por ella como un asunto de poca enjundia. Gibraltar ilustra la abyección y miseria moral, intelectual y política de una casta política de la que el país debe deshacerse necesariamente cuanto antes. Y denunciar la cuestión en sus verdaderos alcances y proyecciones es el primer paso al respecto. Bueno,
Pues la verdad es que hasta que no seamos conscientes de la connivencia que las autoridades tienen con Gibraltar, ¿no? Sí. Que ese es lo más, pues claro, el Reino Unido no tiene ninguna intención de entregarla, sobre todo por una impresión por parte de las autoridades españoles. Claro, evidentemente, allí están encantados con estos políticos, ¿no? Son nuestros sirvientes, prácticamente, ¿no? Vamos a entrar de lleno en el asunto que nos ocupa hoy, la derrota del aislamiento europeo. Exactamente. Bien, recordaremos que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se desató una enorme campaña contra España, de amenazas, chantajes, etcétera, que culminó en la política de aislamiento, que de haber tenido éxito habría sembrado un hambre terrible en España, ¿no? No tuvo éxito gracias a que las autoridades del momento, la diplomacia de Franco, pues estableció con Argentina unos préstamos que permitieron evitar lo peor. Bueno, en cambio, el 14 de diciembre de 1955, España ingresaba en la ONU. Habían pasado 9 años justos desde que Hay que decir también que una vez superado este problema inicial, el comercio con otros países siguió más o menos, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra no iba a renunciar a los beneficios, necesitaba muchas cosas de España y no iba a renunciar a ello, ¿no? Bueno, pues ya digo, habían pasado 9 años desde que la ONU decidiera aislar a España, y finalmente las Naciones Unidas claudicaban y hasta Moscú apoyaba la admisión de España a la ONU. Franco comentaba al día siguiente: no tengo demasiada fe en la labor de la ONU, pero de todas formas es un bien que las naciones se reúnan para discutir los asuntos en que discrepan. Dice: ayer Rusia votó a España ante la amenaza de que las naciones americanas y árabes no votasen la admisión de naciones que son satélites suyos. Así funciona la política, ¿no? Tampoco hay que hacerse... Sí, nada nuevo. Claro. Entonces, a decir verdad, las Naciones Unidas no habían cumplido con mucha eficacia sus propósitos de asegurar la paz en el mundo. La alianza soviético-democrática, que había permitido aplastar a Alemania nazi, había derivado pronto en una rivalidad encarnizada, con peligro de nueva guerra mundial. No llegó a tanto la cosa, porque las armas nucleares aseguraban una mutua e incalculable destrucción, pero la Guerra Fría se desenvolvió en los planos ideológico y propagandístico, político, armamentista y económico, y generó o interfirió en numerosos conflictos calientes, muy mortíferos, como los multitudinarios desplazamientos en la partición de la India, ocasionaron 1 millón de muertos, el nacimiento de Israel, las guerras civiles griega o china, la de independencia de Indonesia, la de Corea y otras menores en Kenia, Malasia, etcétera, que la ONU probablemente había atenuado algunos conflictos, pero no había evitado los principales, ¿no? Un año antes de la entrada de España en la ONU, pues había terminado la guerra de Indochina, con victoria comunista sobre Francia, y comenzaba la de Argelia, que iba a prolongarse hasta 1962. Este es un poco el contexto, ¿no? Los muertos en varias de ellas podían contarse por cientos de miles, en China millones, y globalmente la pugna iba decantándose a favor del comunismo. Pues en solo 5 años, desde el 45, pues ya se imponía sobre 1/3 de la humanidad, y además presionaba en casi todas partes, ¿no? Esto lo recuerdo porque hay que recordar en el libro también los mitos del franquismo, ¿no? Que, insisto, debería ser de conocimiento muy general, porque es un tema sobre el que se ha mentido de manera salvaje, ¿no? Bueno, pues en Europa Occidental, Italia y Francia contaban con partidos comunistas muy potentes, y el bloqueo de Berlín por los soviéticos en 1948-49, que fue ganado esta vez por USA, pues había arriesgado una confrontación a gran escala. Para el régimen, para el franquismo, el triunfo de la entrada en la ONU pues coronaba años de esfuerzos muy pacientes y de maniobras, mientras que las victorias sobre el Maquis y Don Juan, del que hemos hablado la semana pasada, pues garantizaban la estabilidad interior del país.
Por todo ello, USA tendría que volver progresivamente a la no injerencia en los asuntos hispanos, cumpliendo las promesas hechas por Roosevelt en momentos de apuro. Recordemos que cuando planeaban la invasión del norte de África, Roosevelt mandó a Franco una carta de lo más amistosa diciéndole que, por supuesto, España no iba a sufrir nada ni iba a haber ningún problema y tal. Y después, según iban ganando, pues empezaron las injerencias, los ataques, los chantajes, ¿no? Así que los imperativos de la realidad pues obligaban a suavizar la hostilidad y la amenaza contra España. Más en USA que en Europa Occidental. Y es curioso, porque en Europa Occidental, que eran países que habían colaborado con los nazis, que les había liberado el ejército useño y no por sí mismos, eran los más hostiles a España, que no tenían ninguno de esos problemas, ¿no? En 1953, el franquismo ya había cosechado 2 victorias diplomáticas clave. Una, el concordato con el Vaticano, y luego amplios acuerdos con Washington. Ese año tuvo para Franco un simbolismo especial porque en marzo, estamos hablando de 53, en marzo falleció Stalin, que era sin duda su enemigo más peligroso, ¿no? Y más tenaz, ¿no? A partir de los acuerdos de 1953 quedaba despejado el camino hacia la admisión en la ONU y hacia el pleno reconocimiento internacional que fue rubricado por la visita de Eisenhower a Franco en 1959. La marcha hacia esa conclusión había empezado a los pocos meses de la retirada de embajadores en el 46, a final del 46, y fue un proceso muy complejo en el que intervinieron muchas cambiantes relaciones internacionales, como la fundación de Israel. O sea, Madrid no reconoció a Israel para ganarse, porque necesitaba el apoyo de los países árabes, claro, que era más eficaz. Por otra parte, luego Israel, en lugar de agradecer los grandes servicios que había hecho el franquismo a los refugiados, ¿no? A la gente normal, judíos, pues votó contra la entrada de España en la ONU, ¿no? O también significó una victoria sobre las maniobras del gobierno en el exilio, que había estado, se dedicaban a tratos en las cancillerías europeas, a intrigar en ellas, ¿no? También victorias sobre los monárquicos, el sector monárquico que estaba con él, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, aquí vamos a exponer sobre todo los hitos principales. Muy bien. Bueno, en 1947 Franco, lejos de debilitarse internamente, como creía muchísima gente, pues decidió institucionalizar la sucesión, declarando a España reino, aunque el monarca no le sustituiría a él, como querían los juanistas, sino que le sucedería, pues, más tarde, ¿no? La magistratura de Franco sería, en principio, vitalicia. Don Juan solo reinaría después, porque Franco aspiraba a normalizar la situación, mientras que Don Juan pensaba en volver a la época de la República, en definitiva, ¿no? O de la última época de la monarquía, que se había suicidado, ¿no? Bien. Franco no pensaba en una reedición o continuación de la monarquía que había fracasado con Alfonso XIII, sino en otra fórmula que esperaba que fuera más sólida, asentada en los resultados de la guerra civil. Y no iba a permitir que un rey que, por querer serlo, decía él, de todos los españoles, pues buscaba congraciarse con las izquierdas y que le despidiese a Franco como a un criado cuyos servicios habían dejado de ser útiles una vez vencida la revolución, dejándole a Franco a los pies de los caballos, claro, incluso con peligro de muerte, como había ocurrido con Mussolini. Pues lo único que cabría esperar a medio plazo era eso, esperar de los proyectos de juanistas, ¿no? De Don Juan y compañía. Don Juan y su círculo estaban convencidos todavía, en el 47, de que la ONU iba a precipitar la pronta caída del franquismo. Así que reaccionaron indignados cuando Franco declaró a España reino, pero que Don Juan iba a tener que esperar bastante, ¿no? Así que en abril de 1947 los juanistas sacaron un nuevo manifiesto que rompía ya por tercera vez con Franco. Rompía y luego dejaba de romper y volvía a romper, ¿no? Prácticamente a Franco le exigía una rendición incondicional en el nuevo manifiesto, ¿no?
era una pretensión quimérica en sí misma y por sus efectos previsibles, ¿no? En España no abundaban los monárquicos, excepto en las clases altas, por lo que la corona tenía pocas posibilidades de consolidarse. Y el referéndum para aprobar la ley de sucesión el 6 de julio lo ganó Franco por 12.630.000 votos contra 644.000, con participación del 78% del censo. Importa decirlo porque era un referéndum muy importante y verdaderamente fue libre. Pese a todo lo que decían, según sus adversarios, la votación había sido fruto de la opresión, intimidación y falsificación. Eso es lo que dice Preston, por ejemplo. Pero nadie dudaba del apoyo popular a Franco. Pues era a él a quien se votaba realmente en ese referéndum. Era defender la figura de Franco. Claro. O sea, según ellos, todo lo que significaba apoyo a Franco o algo bueno o era contra él o estaba o a la pesar gente obligada a votar. Sí. Bueno, en discursos de entonces, pues Franco reconoció que decía textualmente, nuestras vidas son pobres, nuestras exportaciones han bajado enormemente y hemos de buscar nuevos veneros. No obstante, advirtió, de ningún modo volvería a la situación anterior y las dificultades se afrontarían con una política basada en 3 puntos: moral católica frente al comunismo, interés de la patria y bien social. Denunció el triste estado de Europa y el drama de los miles de huidos de los países comunistas, que eran acogidos con gran frialdad en el oeste. En el 47 en España había muchos problemas, pero en el resto de Europa eran mayores todavía. Las circunstancias en Europa occidental, Francia, Italia y no digamos en Alemania, pues eran peores que en España, mientras Inglaterra, que había quedado casi en quiebra y con racionamiento, pues se empeñaba en el papel de gran potencia, manteniendo unas fuerzas armadas excesivas que no podía realmente mantener, ¿no? El estancamiento económico, hay que decir que Inglaterra intentó imponerse en Grecia a las guerrillas comunistas y fracasó. El estancamiento económico favorecía la agitación comunista, por lo que USA concedió, en Europa, estoy hablando de Europa en general, ¿no? USA concedió los créditos del Plan Marshall. España los pidió porque los necesitaba con urgencia, pero ni siquiera recibió respuesta, lo cual nos hizo un favor al final. Sin no depender de ellos. Sí. El embajador extraoficial en Washington, que era Lequerica entonces, pues había creado un lobby, o sea, un grupo de presión pro-español que contribuía a suavizar el ambiente antifranquista y iría teniendo efectos en los años siguientes. Es decir, se trabajaba a largo plazo y con paciencia, ¿no? Por su parte, el líder socialista Prieto, siempre inquieto, se había vuelto muy anticomunista para aprovechar la Guerra Fría, pues fue a Francia en julio de ese año, de 1947, estamos hablando, a un congreso del PSOE. Proponía colaborar con Don Juan y Don Juan con él, aparcando para más tarde un referéndum sobre monarquía o república, y jugó también la carta inglesa, entrevistándose con Ernest Bevin, que era secretario de Exteriores, era laborista. Según un informe policial español, Prieto había sugerido al inglés un bloqueo económico total de España para derribar a un Franco necesitado urgentemente de 200 a 250 millones de dólares con los que evitar la hambruna. Así jugaban estos amigos de España, estos patriotas, ¿no? Bevin le indicó que ni Argentina ni Portugal lo iban a aceptar. Claro. Madrid protestó por aquellas injerencias y Londres vacilaba porque encontraba al franquismo que estaba muy asentado y temía provocar un desastre. Además no quería prescindir del comercio español, que en tiempos que eran tan duros para los ingleses. Había necesidades por todas partes, ¿no? En octubre, Prieto se entrevistó con Gil Robles, que también maniobraba con grupos de presión democristianos en el Vaticano. O sea, hay que fijarse por todas partes las presiones y las conspiraciones. Sí, las conspiraciones. Sí, eran conspiraciones. Bueno, pues en noviembre los polacos, sirviendo a Stalin, claro, denunciaron la desobediencia de España a las exigencias de la ONU. Hombre, claro, no iban a obedecerlas. Aceptando el gustoso encima. Y pidieron acciones más duras, como el bloqueo económico.
El ministro español Martín Artajo pues contraargumentó. Primero, la ONU no tenía jurisdicción sobre España, la cual ni siquiera pertenecía a aquella ni estaba obligada por sus decisiones. Segundo, España no amenazaba en absoluto la paz y en cambio sufría la agresión de la Unión Soviética y sus aliados y sometidos, mientras que sus amigos no la defendían. Tercero, algún día los españoles reclamarían reparación pública por los daños sufridos por acusaciones falsas. Era una actitud desafiante y clara, nada de someterse, ¿no? Todo lo contrario de lo que hay hoy. Hoy nos invaden y decimos que amigos somos. Que hemos hecho lo mismo, decimos, nos invaden y decimos que hemos hecho lo mismo. Bueno, pues la diplomacia de Madrid era muy activa e iba creando en la propia ONU un ambiente más favorable a España. Y la propuesta polaca, que tuvieron que suavizarla, pero incluso suavizada quedó en nada, ¿no? Fue la primera victoria, aún muy incompleta, sobre el aislamiento. Es importante recordarlo, siempre se oculta, ¿no? No es que se olvide, se oculta. Se oculta. Bueno, fruto de la acción de Lequerica, el 30 de marzo de 1948, la Cámara de Representantes de Washington aceptó, por 159 votos contra 52, la propuesta de incluir a España en el Plan Marshall. Sin embargo, Truman, el presidente, la vetó, arguyendo que en España no había libertad religiosa. Hay que decir que los protestantes españoles, que eran menos de 7.000, pues disponían de tolerancia, pero sin culto público. O sea, tampoco... Dice, el hombre de Hiroshima y Nagasaki, Truman, se sentía moralmente superior al fascista Franco. Y le perjudicaba. Era también un masón muy activo, ¿no? Le irritaba el antimasonismo franquista, y en Madrid se entendió que lo que pretendía Truman era reintroducir en España a la masonería, a los hijos de la viuda. España, por tanto, debería contar solo con sus propias fuerzas. Como consolación parcial, la banca privada useña recibió autorización para negociar préstamos a España. Aquel año también hubo acuerdos comerciales con Inglaterra y Francia abrió la frontera que había cerrado en 1946. La había cerrado por la ejecución del maquis de Cristino García, que era un maquis que había matado aquí a unos policías y fue ejecutado en medio de una tremenda campaña en contra en toda Europa, no sobre todo en Francia, que además cerró la frontera, lo cual significaba una pérdida económica muy fuerte para España, ¿no? O sea, Franco nunca cerró la frontera. Se la cerraron alguna vez. Claro. Yo recuerdo un pensador polaco que había sido stalinista también, Kolakowski, que decía: España no es un país totalitario. Ningún país totalitario puede subsistir con las fronteras abiertas. Claro. El 25 de agosto, los juanistas recibían un tremendo jarro de agua fría. Sin consultarles ni informarles, don Juan se reunía con Franco en el modesto yate de El Azor, frente a San Sebastián. Gil Robles, en sus diarios, no podía expresar mejor la sorpresa de los consejeros del conde. No se había dicho nada. A pesar de los 6 manifiestos. Sí. El día 27, al saber la noticia, primero la declaró imposible, y al tener que admitirla, quedó anonadado. Dice: en el transcurso de la noche, Vegas Latapié y Bravo, que me telefoneaban, desorientados y alarmados. Primero, el rey ha dado un paso de esta gravedad sin contar con sus habituales consejeros. Segundo, ha asistido a la entrevista no un elemento cualquiera de su consejo privado, sino el jefe de su casa. Tercero, ha habido un especial empeño en que yo ignorase lo ocurrido. El pobre Prieto decía que no, le habían puesto unos cuernos que no podía. Bueno, ya Gil Robles pasaba lo mismo, ¿no? Bueno, para más embrollo, el 6 de agosto le había informado Sáenz Rodríguez de que estamos hablando del 47. Le había informado Sáenz Rodríguez de que Prieto aceptaba la monarquía esperando desempeñar un papel clave en su instauración. El 30 de agosto, 5 días después del encuentro Franco-Don Juan, Gil Robles consigna una noticia de prensa. Dice:
La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, reunida en San Juan de Luz, dice haber llegado a un acuerdo con determinadas fuerzas políticas, no dice cuáles, pero se deduce que son las monárquicas, para la sustitución pacífica del actual régimen español. Es fácil imaginarse la confusión creada. Entre tanto, el rey, sin decir una palabra, dando la sensación de que no percibe la trascendencia del momento, pues Prieto negociaba con varios monárquicos, con el liberal y promotor de la democracia orgánica Salvador de Madariaga, residente en Inglaterra, con el citado Bedin, Ernest Bedin, y con Joseph Bidault, ministro francés de Exteriores y católico. No sería hasta el 1 de septiembre, consigna el atribulado Gil Robles, cuando el conde le diera como explicación, o sea, don Juan, le diera como explicación una serie de anécdotas autocomplacientes. Poniendo al mal tiempo buena cara, Gil Robles escribe: la experiencia me libra de preocupaciones e incluso de responsabilidad. Y forzando el ánimo, dice también, escribe: el pueblo español habrá visto con gusto la entrevista, adivinando un paso hacia la normalización de la vida de España. Cuando la decepción llegue, al verse que todo continúa igual, quien perderá será Franco. Es interesantísimo ver todas estas cosas en que quedaban, ¿no? Pero además se lo querían, ¿eh? Sí. Estaban convencidos. Sí. O sea, ellos creían que la gente en España lo que quería era acabar con Franco cuanto antes. No era eso. Y la gente tenía la experiencia de la guerra civil, de la república y tal, y lo que no quería era volver a eso, simplemente, ¿no? Y ellos representaban la vuelta a aquello, ¿no? Bueno, Prieto, burlado a su vez, resumirá pintorescamente: quedo como un perfecto cabrón. Tengo tales cuernos que no sé cómo voy a poder salir por esa puerta. En Madrid, los juanistas hablaban decepcionados de borboneo y los monárquicos partidarios de Franco estaban encantados. Insisto que estoy resumiendo en gran parte los mitos del franquismo, ¿no? Un capítulo, ¿no? Bueno, no se entienden bien las razones de don Juan para aceptar la entrevista después de sus repetidas rupturas y ultimátums, ¿no? Quizás se percató de que las maniobras emprendidas por sus cortesanos y por los socialistas tenían el grave defecto de contar con un apoyo popular prácticamente nulo en España. El acuerdo consistió en que el príncipe Juan Carlos, que entonces tenía 10 años, pues estudiase el bachillerato en España. La entrevista, es decir, Franco tenía mucho interés en que Juan Carlos se formase dentro de España y no en el extranjero. Claro. La entrevista fue organizada por Julio Dandila, un hombre próximo a don Juan, pero también a Franco, quien había acogido la propuesta. Franco había acogido la propuesta con escepticismo, ¿no? Pensaba, pero resultó. Él conocía bien los tratos entre monárquicos y socialistas a través de sus servicios secretos y contestó: no hay nada que hacer, pues lo de Estoril está perdido. En Estoril se hallaba la residencia de don Juan, o sea, cerca de Lisboa, ¿no? Pero después de una larga conversación, Franco accedió a tratar, como un primer paso, la educación de Juan Carlos. El conde de Barcelona salió muy contento del encuentro, y también Franco, con mejores razones, ¿no? Porque aquella simple maniobra había desarticulado la alianza monárquico-socialista, ¿no? Hay que ver. Y había multiplicado las divisiones entre los propios juanistas, ¿no? Que en adelante pasaron de ser una amenaza a ser un simple incordio, ¿no? Un fastidio ahí, pero nada más, ¿no? Pero ya serían muy mal vistos a partir de este momento por partidarios de don Juan, ¿no? Con estos vaivenes y esta... Sí, claro. Se veía la inconsistencia de todo ello, ¿no? Que vamos, la inconsistencia hubiera sido muy peligrosa haber conseguido lo que entonces hacían, sí. Entre 1948 y 1950, la posición internacional de España continuó mejorando, pese a contratiempos serios como el enfriamiento de relaciones con Argentina. Esto interesa, porque Argentina exigió por su cereal unas compensaciones difíciles de pagar, debido a que la economía peronista iba mal. Argentina entonces trataron de reforzar el pago, ¿no? El conflicto se agravaría hasta cesar prácticamente las exportaciones de grano. Estamos hablando del 48 o 50, ¿no? Mientras Perón lanzaba campañas de prensa anti-españolas
y cambiaba el concepto de hispanidad por el de latinidad, reforzando sus lazos con Italia. O sea, se llegó hasta una práctica ruptura con Madrid. Esto tampoco se suele decir. No, es poco conocido. Claro, solo que para entonces la economía española mejoraba, mientras que la Argentina se deterioraba, y el efecto de esta semirruptura pues quedó absorbido, no pudo ser absorbido en España, ¿no? Y ante el agravamiento de la Guerra Fría en Europa, con el golpe de Praga que se impusieron los comunistas, ¿no?, y el bloqueo de Berlín, pues surgió la OTAN en 1949. En la OTAN, los países europeos, que habían ofrecido bastante colaboración y muy poca resistencia al nazismo, pues mostraban, quizá por eso mismo, una enconada aversión a España, a la España franquista, ¿no? Para los militares useños la cosa era algo distinta. Ellos comprendían que en una eventual ofensiva soviética por el centro de Europa solo encontrarían dos barreras efectivas para organizar la contraofensiva, que serían los Pirineos, es decir, España, y el Canal de la Mancha, es decir, Inglaterra. Y este decisivo valor geoestratégico aumentaba mucho más por la posición de España como cierre del Mediterráneo. Y los militares, al revés que los políticos entonces, pues veían claro que los problemas no eran tan simples como aquella ideología un poco tosca, ¿no? O sea, por estas razones convenía a Washington una España amistosa y estable, y no hostil y despechada, y de ahí que fuera debilitándose el antifranquismo en USA. Truman, por convicción o por temor a pasar por indulgente hacia el fascismo, entre comillas, un tópico que la propaganda soviética explotaba a fondo, pues hacía lo que hacía, ¿no? Por ello las conversaciones y las tenaces maniobras hispanas pues avanzaban con lentitud. De otra parte, ya hemos dicho que eran a largo plazo, ¿no? Por otra parte, Madrid iba consiguiendo en la ONU el apoyo de países hispanoamericanos y árabes. Y cuando en 1950 Corea del Norte invadió Corea del Sur, con lo que comenzó una guerra muy sangrienta que terminaría en tablas, pues la realidad de las cosas fue imponiéndose hasta los más reacios. La importancia de España era y el 4 de noviembre de ese año, la Asamblea General de la ONU se echaba atrás de sus decisiones de 4 años antes. O sea, estamos hablando de 1950, de 4 años antes contra España. Los embajadores retornaban a Madrid y el régimen podía participar en los organismos técnicos de la ONU. Esto era un descalabro enorme para quienes en 1946 habían creído que iban a poder derrocar a los vencedores de la guerra civil mediante presiones escalonadas, ¿no?, y amenazas de hambruna, ¿no? En poco tiempo, España entró a formar parte de agencias técnicas como la FAO, OACI, OMS, etcétera, ¿no?, la Acción Mundial de la Salud, de Agricultura, etcétera. Aún mejoró la posición hispana cuando, en octubre del 51, las elecciones inglesas devolvieron a Churchill. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 20 minutos. Bien. Devolvieron a Churchill al poder. Recordemos que a las elecciones siguientes a la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue despedido casi con gran diferencia, ¿no? En mayo del año siguiente, los servicios españoles conocieron unas instrucciones secretas del Foreign Office a su embajador en Madrid, John Balfour, recomendándole afabilidad hacia España, dada la poca confianza en el ejército francés y la inseguridad de Alemania. De repente se volvían amables, ¿no?, como siempre pasa, ¿no?, amables y cariñosos. Por interés. Sí. En 1949 se había fundado la República Federal Alemana, todavía muy débil, como un poco una barrera frente al expansionismo soviético, ¿no? El Foreign Office, o sea, el Asuntos Exteriores de Inglaterra, reconocía el doble error de haber hostigado a un país que había sido neutral en la guerra europea y de haber despreciado las advertencias de Franco en la carta que éste mandó al gobierno inglés en 1944. Franco entonces les decía que el enemigo, que una vez derrotada Alemania, el enemigo era la Unión Soviética, e Inglaterra y España debían entenderse porque era una cuestión principal. Los ingleses respondieron con una arrogancia y una furia increíble, ¿no?
Y claro, quien tenía razón era Franco, ¿no? La alianza soviético-democrática no podía sostenerse, ¿no? Bueno, una muestra de los avances españoles: el 18 de noviembre de 1952, España ingresaba en la UNESCO. Esto indicó el nuevo clima porque solo 4 países votaron en contra: México, Uruguay, Birmania y Yugoslavia. Poco más. Y 44 a favor, con 10 abstenciones, entre ellas Israel. Israel, que tenía tanto que agradecer a Franco, entre otras cosas. Es único Birmania, México, que era lógico. Más que Israel, los judíos, pero bueno. Sí. Bueno, es un éxito, aquel fue un éxito muy notable, por cuanto comunistas, socialistas y exiliados en general, que influían en la organización, habían realizado enormes esfuerzos para impedir la admisión de España. Habían fracasado. Uno de los más despechados era el célebre músico Pablo Casals, o Pau Casals, entonces se llamaba Pablo Casals, pues anunció que no volvería a colaborar con la UNESCO. Pablo se había proclamado a veces catalán y no español. Eso según le venía bien. Según le convenía. Sí, luego se han hecho multitud de homenajes a Casals, a pesar de haber apoyado el que España no entrara en la UNESCO y tal, ¿no? Y por supuesto no. En la ONU. Sí. Y unas semanas antes, en octubre, había ganado las elecciones en USA el general Eisenhower, que era un hombre con muchos menos prejuicios ideológicos que Truman y que más comprendía la situación estratégica en Europa y por tanto que estaba más dispuesto a asumir los imperativos de la lucha global contra el comunismo. Así que por eso su victoria fue también en cierto modo una victoria para Madrid. Y de ese modo las conversaciones que venían de atrás sobre la concesión de bases a USA en España y la contrapartida de préstamos en buenas condiciones, pues recibieron un acelerón. Al año siguiente, este proceso pues culminó en la liquidación de la política de aislamiento, que fue el prólogo a la admisión en la ONU. No debe olvidarse que Franco, como ya decía, creía que era una cosa buena en cuanto permitía discusiones, pero tampoco era la admisión tampoco era una cosa fundamental. Sí. No debe olvidarse que el aislamiento había sido impulsado especialmente por Moscú y por sus satélites con ayuda de la izquierda europea y useña y a iniciativa de los exiliados españoles y de México. Carrero Blanco opinaba acertadamente que Washington negociaba por necesitarlo, o sea, por temor a la Unión Soviética, pero que no iba a dejar de maquinar contra el régimen, lo cual era completamente cierto. Así, en 1953, que fue el año de los acuerdos con USA sobre las bases, que se firmaron el 26 de septiembre, pues como consecuencia casi forzosa, ¿no?, del valor geoestratégico español y de la línea anticomunista de España, ¿no?, desde la Guerra Civil, pues esto implicaba, sin embargo, para España la renuncia a la tradición de neutralidad que había sido tan beneficiosa en el siglo XX. Ya en la Segunda Guerra Mundial la neutralidad había sido muy difícil de mantener, pero ante una eventual tercera guerra europea, ¿no?, pues habría sido imposible, dada la posición de la península y los nuevos armamentos. Es decir, la neutralidad en aquellas circunstancias no era posible, ¿no? Y USA además era evidentemente la salvaguardia de Europa occidental. Ahora oímos decir a los europeístas que gracias a la Unión Europea y todos estos procesos no ha habido nuevas guerras en Europa. Dicen no, ha sido gracias a la tutela militar de USA y a las armas atómicas. Eso es lo que ha garantizado no estas historias, ¿no?, entre países en fin. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Sí, bueno, 12 minutos. O sea, la mayoría de los países europeos tuvieron que aceptar la tutela useña, ¿no?, con bases, etcétera, ¿no? O sea, la cuestión de España era una situación excepcional, no lo era. Y dentro de estas circunstancias, Madrid procuró no perder soberanía y obtener a cambio los mayores préstamos posibles para dinamizar una economía que, en medio de muchas trabas y de la ausencia del Plan Marshall, pues crecía lentamente, pero crecía. Las bases concedidas como de utilización conjunta eran las de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. Los acuerdos no alcanzaron el rango de tratado que deseaba España,
pues probablemente no lo habría aceptado el Senado en USA, ni con seguridad lo habrían aceptado los aliados europeos de la OTAN. Así que quedaron en convenios de gobierno a gobierno. En 1959, Eisenhower visitaría España, se abrazaría con Franco y se consolidó definitivamente la victoria internacional del franquismo, ¿no? Con todo ello, había un desnivel entre la ayuda prestada a España y el valor de la colaboración española, que solo por la posición estratégica del país superaba con mucho a la ayuda. Washington, aprovechando la difícil posición internacional de España, pues trataba de rebajar el precio por la colaboración española, aumentando un peso que claro, aumentaba en las negociaciones. El 24 de septiembre de 1960, comentando un discurso de Lequerica en la ONU, que replicaba las acusaciones de Khrushchev, el soviético, pues Franco expresó su insatisfacción porque el embajador español no había dado una respuesta más contundente al líder soviético. Dice: y tampoco me gustó el que en cambio hubiera recordado la ayuda americana, dando cifras de los dólares que nos han prestado. La ayuda fue bastante modesta. Hubiese estado bien hacer alguna alusión y agradecérselo, pero no con tanto lujo de detalles como si eso hubiera sido exclusivamente la causa del resurgir de nuestra patria. Que esto lo siguen teniendo mucho. Que claro, Perón nos ayudó. No, nos ayudó porque la diplomacia española se movió bien y lo hizo, y aprovechó la circunstancia. Y USA pasó lo mismo, no es que nos hiciera un favor. USA le interesaba mucho y la ayuda fue modesta, como decía Franco, y no había por qué adoptar esa posición de oficiosa y servil, sí, ¿no? Que se tiende mucho en nuestros políticos, ¿no? Bueno, los exiliados quedaron nuevamente muy frustrados y acusaron al gobierno español de haber vendido el país a USA. Fíjate, un tema repetido con otros matices por autores como Ángel Viñas, que es un loco, vamos. Dice: la imputación sorprende en quienes habían entregado en manos de Stalin el destino del Frente Popular o se identificaban a posteriori con ellos. O sea, estos acusaban al igual que tantas denuncias de la misma clase, pues carecía de sentido, como se demostraría en los años siguientes, ¿no? Daba cierto fundamento aparente a la acusación de Viñas el dato de que, ante una grave emergencia por ataque soviético, el mando useño actuaría informando con urgencia, pero después de actuar al mando español. De hecho, lo mismo ocurría con las bases useñas en los países de la OTAN, y algo lógico en la necesidad de una respuesta inmediata, ¿no? Incluso Florentino Portero, que es un analista más ecuánime, entiende como permanente humillación para España la cláusula dicha. También se ha criticado que España quedara convertida en objetivo de los misiles soviéticos porque desde las bases se podía lanzar un ataque a la Unión Soviética. O sea, como si los autores de prácticamente todas las agresiones desde 1945 no hubieran sido los comunistas y España estuviera a salvo de ellas. Era una agresión permanente, ¿no?, a través del Partido Comunista y de presiones internacionales, ¿no? Muchos derechistas repiten también a menudo estas tonterías un tanto retorcidas, pero las repiten, sí. No son solo patrañas momentáneas. Exactamente, tipo Preston, Viñas y compañía, ¿no? A cambio de las bases, España recibió 226 millones de dólares, bastante más de lo ofertado inicialmente. Es decir, los franquistas presionaron, pero bueno, que se invertirían en la modernización de las Fuerzas Armadas, que estaban ya anticuadas, y en diversos proyectos económicos. Hay que decir que ni en sueldos ni en otras inversiones el franquismo fue un régimen militarista, A lo largo de 10 años, la ayuda en préstamos y donaciones sobrepasó ampliamente los 1.000 millones. Era un incentivo apreciable para la economía española, pero vamos, tampoco nada del otro jueves, ¿no? No va a bailar. Sí. Los convenios, o sea, la base de todo era lo que se hacía aquí, ¿no? La política del país, ¿no? La economía, ¿no? Bueno, los convenios que se firmaron en septiembre del 53 representaron para el franquismo una victoria decisiva, política, frente a la hostilidad que había parecido universal e irresistible, ¿no? Una hostilidad alimentada especialmente por la Unión Soviética. Yo recuerdo que Preston, creo que en una réplica a mí, en alguna cosa, decía que claro, que el franquismo había sido aislado por las democracias,
y dije, no, por las democracias, no, por la democracia, los países comunistas y un montón de dictaduras de todo tipo. De todo tipo, eso es. Claro, que... Odian decir... claro, parece que con decir democracia ya está todo ya justificado. Está justificado, sí. 5 minutos. Bien, otro éxito diplomático mayor consistió en la firma del concordato con la Santa Sede, un mes antes de los convenios con USA, ¿no? A menudo se ha transmitido la imagen de una identificación prácticamente total entre la Iglesia y el franquismo. Por entonces casi parecía así, pero el asunto tiene más complejidad, ¿no? Dentro de la Iglesia española había antifranquistas, entre los democristianos y Acción Católica, y el obispo Pildain de Canarias denostaba al régimen por promover bailes y costumbres libres, mientras el cardenal Segura, ultramonárquico, arzobispo de Sevilla, pues trataba a Franco de usurpador. Pero los obispos y los fieles se sentían muy mayoritariamente apegados al régimen porque había salvado a la Iglesia del exterminio, ¿no? Y se había declarado católico, ¿no? Por otra parte, algunos sectores del propio franquismo, sobre todo falangistas, se resentían de los excesivos privilegios concedidos al episcopado. En cuanto al Vaticano, la persecución religiosa durante la Guerra Civil lo había inclinado, al final, a favor de los nacionales. Y, desde luego, le satisfacía la declaración posterior de Estado católico. No obstante, en Roma predominaba la influencia francesa de Maritain y la democristiana, y existían núcleos clericales separatistas catalanes y vascos que habían colaborado, al menos pasivamente, con el Frente Popular. Es decir, las cosas son más complicadas de cuando se dice. Sí. Así que todo eso alargó las pesadas negociaciones con el Vaticano, el cual aprovechaba la debilidad internacional de Madrid pues para imponerle exigencias como la casi completa definición eclesial de la moral y las costumbres ciudadanas, el matrimonio, la familia, la educación, etcétera, ¿no? A cambio, Franco recibía la concesión de presentación de obispos, por la que seleccionaba una terna entre ellos, entre la que decidía el Papa. Era una prerrogativa tradicional de los monarcas católicos, ¿no? que era dictada por el temor a que las autoridades eclesiales creasen tensiones políticas. Por cierto que esta concesión fue burlada de una manera desvergonzada después del Vaticano II. La cosa con los obispos auxiliares y no sé qué cosas así, ¿no? De todas formas, el papado podía burlar, ya digo, el privilegio como lo hizo por los obispos auxiliares. 2 minutitos nos quedan. Este concordato fue el primero firmado desde el 45 con cualquier país por Vaticano, y tiempo después se lo ha presentado como una intromisión del régimen en la Iglesia, cuando resultó mucho más ventajoso para el episcopado del Vaticano que para el franquismo, ¿no? Como había de demostrarse ya en los años 60, ¿no? Pero de momento el régimen lo recogió otro laurel diplomático. Su reconocimiento exterior quedó robustecido y se reafirmó la colaboración con la Santa Sede. Hay que decir que todo esto, lo esencial de todo esto, era la política interna del régimen y el apoyo popular que indiscutiblemente tuvo el régimen. El régimen no tuvo oposición democrática, sino solo comunista a lo largo de todos estos años, junto con las intrigas de unos y de otros que estamos viendo, ¿no? Pues, don Pío, yo creo que es muy importante recordar estos episodios y sobre todo cómo se derrotó al aislamiento. Sí, fue una de las grandes derrotas del franquismo. Derrotas sobre el Frente Popular, sobre el maquis, sobre el juanismo y ahora sobre el aislacionismo. En fin. Pues la próxima semana más. La próxima semana, sí. La próxima semana más en cita en Una Hora con la Historia con don Pío Moa aquí en Radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.